que quiero seguir comiéndote. Un poquito el directo. Hoy la idea que queremos tratar es el abordaje que se hace del VIH y la respuesta comunitaria que se le está dando al mismo a través de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, y cómo a través de Internet pues se está abordando actualmente este tema en diferentes entidades. Entonces contamos con Stop SIDA, en concreto con Rubén, que es uno de los gerentes de Stop SIDA, y José Carlos, que se va a conectar luego, que es el cibereducador que tiene la entidad, uno de ellos. Entonces, bueno, preséntate un poquito, cuéntanos quiénes sois, qué hacéis desde Stop, para que la gente también conozca un poquito más la entidad. Vale, sin daros mucha chapa. Nacimos en el 86, fue la respuesta de la comunidad gay, en aquel momento comunidad gay, a la epidemia del VIH y a la falta de reacción de las administraciones para el cuidado de la salud sexual de nuestra comunidad. Y desde entonces hasta ahora, bueno, pues han ido cambiando las necesidades de la comunidad gay. Nosotros estamos, de la comunidad LGTB, nosotros estamos enfocados a la promoción de la salud sexual desde y para la comunidad LGTB y las mujeres trans y los hombres que ejercen el trabajo sexual. Y bueno, somos una entidad de base comunitaria, eso quiere decir que son los voluntarios quienes dirigen la organización. Entonces nos organizamos en equipos de trabajo con diferentes tareas, con representantes cada uno en la junta directiva, y bueno, así nos permite detectar necesidades y dar respuestas rápidas. Muy bien. Entidad que tiene su sede en Barcelona, pero que intervenís en todo el territorio, e incluso fuera de España. Sí, y una nueva sede en Sevilla. Y una nueva sede en Sevilla. Luego conoceremos la sede de Sevilla. Sí, somos de ámbito estatal, que es algo que muchas personas desconocen, o muchas entidades desconocen. Vale. ¿Y qué tipo de proyectos desarrolláis desde Stop con respecto a lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión a través de Internet? Vale. Nosotros en el año 2006, a partir de unos estudios que se habían hecho, en los que habíamos participado también con el Centro de Estudios Epidemiológicos de VIH-Sida de Cataluña y otros estudios que habíamos hecho nosotros también, veíamos que la comunidad gay hacía una valoración muy positiva de poder hacer consultas y responder esas consultas en espacios de Internet, en chats, en webs, en aquel momento webs de contacto. Y entonces lo que hicimos fue justamente eso, apostar por un programa que fue el primero en España, que utilizaba Internet para hacer atenciones de salud en la comunidad gay. Y bueno, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y actualmente está llevado por voluntarios que pertenecen a la comunidad LGTB y que están formados, que habéis visto asomarse a José Carlos es uno de ellos, y que lo que hacen es hacer intervenciones para la salud sexual de la comunidad, pero desde un enfoque muy particular. Muy bien. Entonces, este proyecto surge, como bien dices, en el 2006 y también a raíz de determinados estudios en los que habéis participado, de tal manera que queda claro que las intervenciones presenciales son muy positivas, pero que también puede existir un espacio para este tipo de intervenciones sobre salud sexual en un espacio más digital como es el que nos proporciona Internet. Has comentado que os centráis sobre todo en lo que es la promoción de la salud sexual. ¿Puedes explicarnos un poquito más qué sería para vosotros la promoción de la salud sexual? Sí. A pesar de que nuestro nombre es Stop SIDA, por el momento en que nacimos, el enfoque de nuestra organización es la salud sexual, como bien dices, pero entendida no solamente como la prevención de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, sino entendida de una forma más integral, ¿vale? De una vivencia de la sexualidad por parte de las personas más satisfactoria, sin miedo, sin vergüenza, sin culpa. El tener las habilidades para poder negociar o para poder
comunicar a otras personas lo que quiero y lo que no quiero hacer, el poder tener acceso al sistema sanitario, a atención médica, a medicación, a métodos preventivos. Entonces, todo eso lo englobamos dentro de ese concepto de salud sexual, en el que caben pues, preguntas de si tiene riesgo una determinada práctica, o otras preguntas más, me preocupa cuando me enfrente a esta situación, ¿cómo puedo hacer? ¿No? ¿Va a ser mi primera vez o me cuesta? ¿No? Caben muchas cosas y pretendemos dar respuesta a todas ellas. Claro, además, esto que comentas es muy interesante porque muchas personas piensan que si no padece ningún tipo de ITS, tiene una salud sexual perfecta y estupenda, y puede ser que no tengan ninguna ITS, pero que tengan otra serie de conflictos que generen que no pueden disfrutar de su cuerpo, de su placer sexual, o que no tienen la plena capacidad de tomar decisiones a la hora de practicar sexo. Claro, y justamente por eso muchas de las acciones de incidencia política que tenemos desde la organización y desde otras plataformas a las que pertenecemos es justamente para cambiar ese contexto social, porque muchas de esas emociones de miedo, vergüenza, culpa o no, de referida a la vivencia de la sexualidad, sobre todo cuando hablamos de comunidad LGTB, pues tiene mucho que ver con cambios que es necesario hacer a nivel de sociedad, ¿no? Y si hablamos también de xerofobia, por ejemplo, ¿no? De las actitudes de las personas con VIH, todo eso es necesario abordarlo y tratar de cambiarlo para que esa salud sexual pues, pueda ser efectiva en la comunidad. Y esto que hacéis se realiza, que a lo mejor esta palabra para muchas personas es desconocida, a través de un método que denominamos counseling, ¿vale? Que sería la manera a través de la cual hacemos una intervención con respecto a la promoción de la salud sexual. ¿Puedes contarnos un poquito qué es esto del counseling? Sí, aunque puede ser una técnica de comunicación, nosotros lo entendemos como una filosofía en la que entendemos que las personas tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones con respecto al cuidado de la salud sexual, ¿no? Y que lo que hacemos nosotros es desde el acompañamiento entre iguales, pues facilitar pues, la toma de decisiones, facilitar la toma de decisiones informadas, ¿no? Dar la información que necesita la persona de una forma personalizada. Es decir, si tenemos una consulta, lo primero es identificar cuál es la necesidad de esa persona, si es una necesidad de información o si es una necesidad de soporte. Pueden ser varias o pueden ir surgiendo a lo largo de la intervención, ¿no? Y desde ahí pues poder dar respuesta tanto a unas como a otras. Claro, esto es muy interesante porque es una filosofía en la cual se sigue como una metodología más o menos básica y común en todas esas intervenciones, pero que a la vez permite que todas esas intervenciones sean completamente personalizadas, porque el centro de esa intervención siempre va a ser la persona, ¿no? Entonces, cada persona con sus propias circunstancias nos va a permitir que esas preguntas o esa información o esa detección de necesidades la podamos enfocar en una dirección o en otra. Claro, es el enfoque de la propia organización, porque nacimos en un contexto en el que también en los 80, en los 90, el VIH connotaba un montón de historias y había las intervenciones que recibíamos, la comunidad gay en aquel momento sobre todo eran del tipo más imperativo, ¿no? De decirnos qué es lo que teníamos que hacer, qué es lo que no teníamos que hacer, ¿no? Sin explicarnos, pues o sea, nosotros entendemos que lo mejor es que las personas tengan la información para que puedan elegir qué hacer o no hacer. No le decimos a nadie porque no lo sabemos, porque no conocemos su historia y su mochila no es la misma que la nuestra, qué es lo que han de hacer o qué es lo que no han de hacer. Al contrario, lo que hacemos es acompañar y facilitar con esa información pues que las personas puedan tomar esas decisiones. Que sean. Y claro, a la hora de presentar o conseguir que la propia persona pueda valorar qué opción es la más positiva en su propia circunstancia y situación, nos estamos encontrando con una nueva estrategia, con una nueva filosofía que sería las políticas de reducción de riesgos. Es decir, como bien decías, estamos intentando evitar esos
mensajes o esos consejos imperativos y se está abordando una reducción de riesgos. ¿Puedes explicarnos un poquito qué serían estas políticas de reducción de riesgos? No son tan nuevas, o no deberían serlo. Están adoptadas desde ONU-SIDA, un poco lo que te decía antes. Si una persona no utiliza de manera consistente el preservativo, no lo va a hacer porque tú le digas usa siempre el preservativo, ¿no? Lo que tienes que, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que tienes que hacer es poder facilitar información de cómo la persona puede reducir ese riesgo cuando no lo utiliza, ¿no? Reducir el número de parejas sexuales con las que practica la penetración sin preservativo, o utilizar mucho lubricante en sus penetraciones, o tener un rol de penetrar en lugar de ser penetrado, o si me penetran que no eyaculen dentro. Ahora, mucho más recientemente, con todo el tema de la carga viral indetectable y la intransmisibilidad de las personas que mantienen la carga viral indetectable, pues también como una estrategia para las personas con VIH. Quiero decir que hay muchas estrategias y que las estrategias se deben de adaptar a las necesidades de la persona y no la persona se tiene que adaptar a las estrategias que nosotros les propongamos. Efectivamente, eso además es como un choque muy grande porque digamos que sería la metodología que se trabaja desde las entidades de base comunitaria, desde aquellas entidades que trabajan directamente con usuarios de la calle, pero luego choca mucho con los mensajes que muchas veces se transmiten desde la propia administración, que son unas connotaciones como muy imperativas o que incluso a la hora de aprobar la PrEP, que sería una estrategia dentro de la reducción de riesgos, ha costado mucho tiempo y mucho esfuerzo conseguir que las administraciones entiendan que las personas tienen derecho a desarrollar su sexualidad como ellos y ellas decidan, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar que eso tenga el menor impacto negativo en sus vidas. Así es, o sea, desde las organizaciones de ámbito comunitario creo que hemos sido las que más incidencia hemos hecho justamente en eso, ¿no? Por un puro tema de eficacia, no solamente de derechos, que también, sobre todo, de derechos, pero también de eficacia. Es que no es eficaz decirle a la gente esto no, esto sí. Lo que es eficaz es adaptar y que las personas puedan incorporar estrategias propias que sean eficaces para el cuidado de su salud sexual o para reducir riesgos. Y bueno, dentro de toda esta estructura que más o menos hemos ido marcando de qué líneas metodológicas seguimos desde las entidades, seguís desde Stoxida a la hora de intervenir, ¿qué ventajas habéis encontrado en realizar intervenciones online sobre promoción de la salud sexual? Bueno, la primera, la que te decía, es la posibilidad de hacer esa intervención personalizada y que puede ser sincrónica, o sea, de la persona vas hablando y va respondiendo y va habiendo una interacción, o puede ser de otro tipo, ¿no? Y el hecho de que pueda ser anónima y de que pueda ser confidencial hace que las personas puedan generar más confianza, ¿no? Y plantear preguntas que a lo mejor en otros contextos podría ser más difícil para ellas, ¿no? Una ventaja súper llamativa es que nos permitía estar disponibles para responder consultas en espacios donde ya estaba toda la población gay, ¿no? O que quería follar, por ejemplo, ¿no? Estás en un chat o en un portal con una sección de salud o con un perfil de salud y las personas pueden dirigirse a ti para hacerte la consulta que en aquel momento les surja. Eso era, estar accesible para muchísimas personas, ¿no? Con la posibilidad de hacer una atención inmediata, eso también, la posibilidad de generar necesidades en temas que tienen que ver con salud sexual a personas que a lo mejor a priori no la tenían, ¿no? Yo entro para follar o entro para buscar una pareja sexual, pero alguien me dice que si tengo alguna duda puedo resolverla en ese espacio, ¿no? Pues a lo mejor voy a ver si tengo alguna duda, o de repente me hago preguntas que tienen que ver con mi salud sexual. Luego, a efecto de organizaciones, pues mínimos costes y máximo alcance. Es que esto lo vimos desde el principio. Poblaciones que a lo mejor no van a las entidades
o que no van a los locales de ambiente, ¿no? De repente no tenían a lo mejor tanto acceso a este tipo de atención, ¿no? Aunque la información está disponible, pero hay tanta información y hay tanta información falsa que si las personas quieren preguntar a alguien, pues eso lo posibilitaba. Y luego, como programas, pues nos permite evaluar el impacto. Quiero decir, tú puedes ver cuántas personas han accedido a un perfil o cuántas personas te han hecho una pregunta. Puedes ver qué tipo de preguntas son las que más te hacen en un momento determinado. Puedes ver cuántas personas, bueno, más o menos, puedes ver cuántas personas tienen acceso a la persona, al cibereducador o cibereducadora, ¿no? Y eso te permite valorar bastante bien el impacto que tienen las intervenciones que puedes hacer. Sí, además, muchas veces también el propio hecho de no tener delante a otra persona y ponerle cara, ¿no? Como decías, pues garantiza ese anonimato, ¿no? Y que te pueda soltar mucho más. Y también es muy habitual que muchas veces no tengas una inquietud concreta sobre salud sexual, pero a la hora de meterte en una aplicación, en un portal y ver que existe ese recurso, pues de repente te empiezas a preguntar cosas y dices, ah, mira, pues voy a aprovechar y que me digan lo que sea. Y luego, ¿cómo determinadas poblaciones también, o sea, me acuerdo que ahora no tanto, pero hace unos años en los chats, que cuando estaban en su apogeo, pues habían grupos, ¿no? Pues no sé, de osos, de personas con VIH, góticos, no sé qué. Entonces, poder hacer una intervención entre iguales en esos espacios, pues daba la posibilidad de llegar a mucha gente y de abordar temáticas que a lo mejor para nosotros eran nuevas. Hubo un momento, por ejemplo, cuando también con el tema del BDSM, que éramos unos grandes desconocedores de las prácticas y empezaron a llegarnos un montón de consultas en prácticas que tenían que ver con BDSM y lo que hicimos fue buscar un líder en aquel momento dentro del mundo del BDSM que nos formara en todo lo que tenía que ver con las prácticas, pero no solo con las prácticas, sino con toda la filosofía y todo el contexto y todo lo que conlleva el mundo del BDSM, y a partir de ahí se ofreció para incorporarlo a campañas con una temática muy específica. Bueno, esas necesidades las detectamos también a raíz de las preguntas que nos llegaban, ¿no? Y veíamos qué es lo que estaba pasando en la comunidad y qué tipo de respuestas debíamos ser capaces de dar, ¿no? Además, esto es interesante porque a raíz precisamente de esas necesidades que se empiezan a detectar en la sociedad, también surge uno de vuestros proyectos del que hablaremos mañana, que es el proyecto de Chemsex, y de cómo nos empezamos a dar cuenta que en la sociedad española también llega este fenómeno, que no es algo que ocurra solo en otros países y que tenemos que empezar a dar respuesta. Para la gente que no sepa a qué te refieres con prácticas BDSM, ¿podrías explicar un poquito más? Claro, en aquel momento para nosotros eran prácticas de bondage y sadomaso, ¿no? Y lo estuvimos abordando durante un tiempo desde ahí, pero luego, conociendo más el mundo del BDSM, nos acercábamos a cuestiones que tenían que ver con la forma de establecer relaciones, con unos significados que para nosotros eran ajenos. Que no solo tiene que ver con las prácticas, ¿no? Que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con la dominación, que tiene que ver... Y bueno, pues entender eso era muy necesario si queríamos también ofrecer información y lo que hicimos en aquel entonces, por ejemplo, claro, este líder del que te he hablado, que nos ayudó con la formación y que participó en las campañas, era de Madrid. Pero encontramos una persona en Barcelona que también estaba muy familiarizado y que se incorporó a un grupo de voluntarios de la entidad, que era de talleres, y claro, pues desde ahí claro, la gente te percibe como conocedor o no, pues te da valor, ¿no? a la información que estás dando, y creo que llega de otra manera y creo que era necesario hacer eso también.
Sí, o sea, la educación entre iguales ha sido algo fundamental el poder saber que la persona con la que estás abordando un tema lo ha vivido, tiene conocimientos suficientes para poder abordarlo y puede empatizar desde una perspectiva que muchas veces precisamente es la barrera que se nos puede generar en el ámbito sanitario, que muchas veces acudimos a un profesional sanitario a abordar un tema y nos va a abordar desde una perspectiva única, exclusivamente teórica, que es la que le compete o la que tiene, pero no la humana de saber por qué estamos pasando o de poder entender esas situaciones. Claro, A la hora de... Porque puede ser difícil, ¿no? Hablarle a... Ojalá no, y seguramente no con todo el mundo, pero debe ser más difícil, ¿no? A un personal sanitario decirle que haces determinadas prácticas en determinados contextos, en determinados espacios, ¿no? Y puede ser mucho más fácil hablarlo con otras personas que ya las conocen. Sí, y a la hora de, bueno, de crear esta estructura de intervenciones online, ¿puedes contarnos un poquito qué espacios tenéis desde Stop SIDA para hacer llegar esta información a los usuarios o a las personas que puedan tener contacto con la entidad? Sí, una de las ventajas que preguntabas antes de hacer este tipo de intervenciones también tiene que ver con, te decía yo, el alcance, pero también te permite de una forma como muy barata, incluso gratuita, tener difusión. ¿No? Yo recuerdo que hay webs, ¿no? Por ejemplo, la de Bear, 3W, o Tuamo en su momento, o Bacala, que siempre han colaborado y han facilitado espacios gratuitos para no solamente que tú puedas estar disponible para que te hagan consultas, sino para incluso difundir el servicio dentro de sus propias webs, ¿no? Recuerdo Gaydar incluso. Entonces, pues poder disponer de banners, poder utilizar las webs de Stop SIDA, las redes sociales. Y una de las cosas que nos ha ayudado también a tener mucha visibilidad fue hacer vídeos de YouTube en la plataforma YouTube, que eran como microcápsulas de diferentes temáticas en diferentes momentos para diferentes campañas, pero que también el hecho de poner al final de los vídeos los espacios donde podemos intervenir, donde nos pueden encontrar, también era una forma de llegar a muchas personas, y te hablo de decenas de miles. Y uno de los efectos curiosos que ha tenido este programa es que pues somos un referente para América Latina. Tenemos muchísimas visitas de América Latina y muchísimas consultas. Bueno, ya os lo contará José Carlos tal vez después, ¿no? Pero claro, la lengua hispana pues abre fronteras y bueno, pues llegamos a muchísima gente y podemos ayudar a muchísima gente, aunque no resida físicamente en España. También a españoles en el extranjero. Y también el nombre ayuda, quiero decir, a la hora de buscar información sobre la salud sexual, si pongo SIDA en internet y la entidad tiene el nombre SIDA en el nombre, esa ventaja que habéis obtenido de haber mantenido el nombre de los inicios. Y también desde aquí os animo a que le echéis un ojo al perfil que tiene Stop SIDA en YouTube y a los vídeos que tiene, que nos ofrecen de una manera de una manera poco convencional, ¿no? Mucha información que muchas veces no encontramos o no sabemos cómo encontrar sobre determinadas prácticas o determinados consumos. También mañana Luis contará un poquito los vídeos que habéis tenido en la red sobre chemsex y demás. ¿Y qué páginas web actualmente estáis manejando desde Stop SIDA? Y si son varias, ¿qué enfoque le tenéis a cada una de esas webs? La primera fue Navega Seguro, que fue la que dio nombre al proyecto, que es una webcómic que era de contenido erótico. Entonces, a medida que ibas avanzando por la historia, ibas tomando diferentes decisiones, no solo acompañabas al personaje en sus devaneos y en sus relaciones, sino que también ofrecíamos información para el cuidado de la salud sexual. Aquello fue un puntazo en aquel momento. Luego, Más Morbo Menos Riesgo, que es un blog que en el último año ha aumentado un montón el número de visitas porque lo vamos alimentando con diferentes artículos y vídeos. Proteger Sex, que es una web para trabajadores sexuales y para trabajadoras sexuales trans. Luego Chemsex Info, que te contará Luis un poquito más mañana, y no sé si me olvido de alguna, puede ser.
Y actualmente que también estáis colaborando, no sé si tenéis página web en la del proyecto de la hepatitis en Barcelona. Hepatitis C. Sí, con GTT y con Gais Positius hemos hecho Disfruta sin C, que es una web de las 3 entidades donde se aborda cómo reducir riesgos para la prevención de la hepatitis C y cómo acceder al tratamiento. Sí, eso es muy reciente. Sí. Y bueno, nos cuentas que desde la entidad tenéis un poquito lo que es un proyecto de cibereducación, que es el del que nos va a hablar José Carlos, y cuéntanos un poco cómo surge este proyecto o en qué momento decidís consolidarlo como proyecto y qué acciones engloba. Claro, como veíamos que las intervenciones online pensamos que son muy necesarias, y nos gustaba y queríamos trasladar este enfoque de la salud, ¿no? Y esta forma de hacer las intervenciones desde un marco de derechos. Lo que hicimos fue contactar con GTT, Grupo de Tratamiento sobre el VIH, que son referentes en todas las cuestiones que tienen que ver pues con tratamiento de VIH y con tratamiento de hepatitis, y con Creación Positiva, que eran un referente en temas que tienen que ver con género, ¿no? El abordaje desde el VIH desde una perspectiva de género, y nos juntamos las 3 organizaciones para hacer este proyecto. Entonces, el proyecto consiste en formar a personas de entidades de España para que puedan hacer este tipo de intervenciones. No solamente porque el tipo de intervención ya tiene un valor en sí mismo, sino también porque las entidades se convierten en referentes en sus espacios geográficos, ¿no? Y también pueden aportar a las personas los recursos locales que existen. Entonces, zonas más que no sean tan urbanas como Barcelona o Madrid, ¿no? Sino que haya zonas más rurales o con ciudades pequeñas, pues poder tener accesible personas de tu comunidad a las que puedas hacerle preguntas y con las que puedas hablar de lo que te preocupa, temas que tienen que ver con salud sexual, nos parecía un proyecto súper valioso. Y llevamos 5 años y bueno, debemos haber formado unas 50 personas de diferentes entidades que han pasado por el proyecto. No todas se quedan, también porque bueno, intentamos dar soporte sobre todo a entidades más pequeñas o entidades que a lo mejor no tienen tantos recursos, y luego pues a lo mejor hay personas que no permanecen, o hay entidades que tienen dificultades para mantener el programa de atención online o que no apuestan tanto por él, pero estamos muy contentas porque al final una red de entidades que están conectadas, que hacen este tipo de intervenciones y que nos compartimos información y que nos damos soporte, yo creo que es un proyecto muy valioso y muy infrafinanciado. Aprovecho. Sí. Así es, yo puedo hablar en primera persona de esa formación, de haberla recibido hace bien poquito, bueno, de estar acabando de recibir esa formación, y es completamente cierto que le dais mucho apoyo a aquellas entidades que disponen de menos recursos o de menores formatos para poder realizar esto, y que además sirve, como bien has dicho, para poder crear una red en la cual, en función de la persona que nos realice la consulta, pues podamos derivarla a alguien de la zona que pueda conocer mejor esa realidad, porque no es lo mismo vivir con VIH en Salamanca que vivir con VIH en Barcelona, o haber acudido a un local en el que se ha practicado sexo, o ser una persona que es trabajadora sexual, o multitud de circunstancias que se pueden dar. Así que, sí. Bueno, también... te digo, fue una apuesta de las 3 organizaciones y una apuesta política, si quieres, de apostar por la cooperación entre organizaciones y por potenciar todos los programas entre pares en las diferentes regiones de España, y hacerlo de una forma que para las entidades no suponga mucho coste.
y bueno, hubo entidades que formamos y que despuntaron después justamente con este tipo de proyectos. Y eso es muy guay. Esperemos unirnos a esa lista de entidades que han despuntado. Pues bueno. Bueno, lógicamente, por haber estado aquí contándonos un poquito las diferentes estrategias que estáis abordando ahora desde la entidad Stop SIDA, tanto dentro de Barcelona como fuera, y sí que me parece que puede ser interesante que también nos comentes, en esta época en la que estamos, en este confinamiento, en esta época de cuarentena, qué servicios seguís ofreciendo desde Stop SIDA que no precisen de un desplazamiento presencial, sino que se pueden hacer de manera online. Sí, esto del coronavirus nos ha obligado a todas las entidades, no solo a Stop, a ser muy ágiles y ver de qué manera podíamos responder a las necesidades que ya existían y a las nuevas. Mantenemos la atención a trabajadores sexuales y trabajadoras sexuales trans para temas que tienen que ver con urgencias sanitarias y para grupos de ayuda mutua a través de online. Luis os contará mañana, pero mantenemos atención psicosocial a usuarios de Chemsex. Temas de acceso al circuito sanitario aquí en Cataluña. Las personas que tienen VIH, que necesitan acceder a atención médica o medicación antirretroviral, estamos facilitando el acceso con la tramitación de la tarjeta sanitaria. Personas LGTB con VIH, seguimos ofreciendo apoyo y también grupos de apoyo mutuo. Inserción sociolaboral, que esto va a ser un golpe para todas, pero especialmente para poblaciones más vulnerables, y ahí no hemos dejado de intervenir, lo estamos haciendo de manera online. Bueno, lo que hacen los cibereducadores de responder consultas en todos los espacios virtuales, aplicaciones, chats, etcétera. Y estamos haciendo una formación de voluntariado online para voluntarios de aquí de Cataluña. Acabamos de hacer la vuestra a nivel estatal. Y eso es lo que todavía podemos mantener las actividades y donde estamos disponibles. También aprovecho para decirle a toda la gente que nos está viendo que Stop SIDA se ha visto obligada como entidad a tener que cambiar su sede dentro de Barcelona y que bueno, que encima este confinamiento les ha complicado mucho más la situación. Ahora mismo están en 2 sedes y no están en ninguna a la vez, entonces han estado recaudando fondos. Si cualquier persona queréis colaborar con este proyecto para que puedan desarrollar su labor en la nueva sede, no dudéis en poneros en contacto con la entidad y preguntar para que os puedan informar de qué manera podéis colaborar y echarles una mano en este duro trámite que os ha tocado de habéis pasado de tener una sede a tener 2 y a no tener ninguna. Estar en casa, tenemos 2 sedes y estamos en casa. stopsida@stopsida.org, por si quieren contactar. Eso es. Pues desde el Comité de Salamanca, muchísimas gracias por haber estado aquí, habernos contado un poquito de vuestra entidad. Vamos a seguir ahora, aunque cortemos con Rubén, se va a conectar José Carlos, que es el cibereducador de la entidad, y si queréis lanzar cualquier respuesta, Rubén va a seguir viendo el directo, entonces después podemos volver a contactar con él si necesitáis que os responda a cualquier cuestión que tengáis. Así que muchísimas gracias, un besito y me voy a la sede de Sevilla. Vale, un beso. Chao. Vale, vamos a conectar con la sede de Sevilla y vamos a hablar con José Carlos, que es, ahí está José Carlos, cibereducador de la entidad Stop SIDA, que está en Sevilla. Entonces, bueno, preséntate si quieres un poquito para que la gente sepa de dónde vienes y todo lo demás. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Pues bueno, yo soy Carlos, vivo en Sevilla, soy uno de los que forman el equipo de cibereducadores de Stop. Llevo en el proyecto desde el inicio, desde la primera formación que se hizo en 2014, cuando comenzó. Y bueno, con eso. No. Vale. Cuéntanos un poquito, actualmente estás dentro del proyecto de cibereducación,
¿A través de qué plataformas estás recibiendo consultas? Pues si la he estado sumando antes, a través de 21. Yo estoy interviniendo en 21 espacios. Desde WhatsApp, Telegram, Skype, Guapo, Guapa, Grindr, Scruff, en fin, prácticamente todas las apps, algunas también para trans, y las salas de chat, en 8 salas que entro, fundamentalmente de Andalucía. Aquí también, además, es importante decir que las intervenciones se pueden clasificar de dos maneras, porque por un lado se puede intervenir por WhatsApp, por una aplicación o lo que sea, en la cual ese contacto, esa respuesta no es en directo, sino que puede que la estemos viendo al momento, puede que no, pero vamos a encontrarnos también en otras situaciones, como puede ser una llamada telefónica o una videollamada de Skype, en la cual ahí sí que estamos en directo. ¿Qué diferencias más significativas puede haber entre una intervención en directo y una intervención, digamos, a través de una pantalla? Para ti como cibereducador, digo, claro. Para mí, hombre, a mí me resulta más fácil en directo, así cara a cara. Bueno, la cara, la expresión, bueno, nos vemos, es más fácil la comunicación, pero la gran mayoría de personas no prefiere ese tipo de interacción. Quiere más una pantalla o un anonimato, como bien decía Ben, o un perfil, o incluso cuando escriben por el WhatsApp, una gran mayoría borran la foto. No pasa nada porque yo tampoco voy mirando fotos ni mucho menos, pero bueno, cada uno, pues yo creo que hay que respetar lo que la persona quiere, estar disponible y bien. ¿Es mucho más rápido y más ágil por directo? Sí. Pero no todo el mundo tiene el espacio, ni imagínate ahora con el tema del confinamiento, estoy teniendo muchísimas consultas, bastante complicadas, algunas. La gente no está en su casa, no puede hablar. En muchos casos no estás tranquilo porque tienes a tu familia o porque tienes distintas situaciones. Y lo importante es estar disponible y dar posibilidades. Y si la posibilidad y la persona la utilizan, pues genial. Nos has contado que te manejas a través de multitud de plataformas para recibir consultas. ¿Cuáles son las plataformas o si destaca alguna por encima de las demás a través de la cual recibes más consultas? Sin duda el WhatsApp. Sin duda el WhatsApp es lo que más utiliza las personas por lo directo, por lo rápido, por lo ágil. También te da posibilidad de mandar fotos, muchos vídeos. Se utilizan los demás con mucha diferencia. Incluso gente que te monta a lo mejor por una aplicación prefiere escribirte por el WhatsApp. Y da la opción además de hacer videollamadas o llamadas, que también se hacen llamadas por WhatsApp para no estar bien. Sí. Además también es cierto que la publicidad que podéis hacer de vuestras plataformas a través de las cuales hacéis consultas es limitada, quiero decir, podéis tener perfil en una aplicación, pero no se puede publicitar porque ahora sí se ha limitado un poquito, o sea, se ha ampliado, la capacidad en determinadas aplicaciones de poder encontrar perfiles que estén fuera de tu alcance geográfico, pero en otras circunstancias eso no se permitía, por lo tanto el WhatsApp siempre ha sido un mecanismo que estés de donde estés, vas a poder acceder a él y es más predominante. Actualmente en el confinamiento, más o menos, ¿cuántas consultas puedes estar recibiendo un día normal? Pues entre 20 y 30. La media debe andar, vamos, no me he parado, pero sí cercano a los 30. Y antes de la época de cuarentena, ¿era mucho menor o más o menos se ha mantenido constante? Yo pensé en un principio, los primeros días hubo como un bajón, pero luego ha vuelto a crecer y yo creo que se mantiene constante. Donde ha bajado mucho es las aplicaciones, pero ha subido en el WhatsApp. Subió mucho en el WhatsApp.
Y vale, vamos a hablar de las consultas que podemos recibir, que como bien ha dicho Rubén, pueden ser tanto de información sobre ITS como de toma de decisiones en nuestra sexualidad, etcétera. ¿Tienes alguna consulta o algunas consultas que sean las que más se suelen repetir o sobre las que más dudas o inquietudes suele tener la gente? Pues cuando empecé en el servicio, la pregunta estrella era sin duda la felación, el sexo oral, con muchas diferencias. Eso ha ido cambiando. Y yo ahora mismo todavía no he visto los datos de las últimas, pero estoy casi convencido que probablemente la consulta que más se hace ahora mismo, de un tiempo acá, es el tema de indetectable intransmisible. Y después... Explícanos un poquito qué significa eso de indetectable intransmisible. Indetectable es una persona que tiene VIH, que toma tratamiento, un tiempo, un mes, 2, 3, en fin, cada persona responde de una forma, consigue que la carga viral baje hasta niveles tan mínimos que no hay posibilidad de transmitir. Si se mantiene así durante 6 meses, pues los estudios demuestran ampliamente que esa persona no va a transmitir el virus, aunque no usara condón en su función. Entonces es un mensaje muy poderoso para la persona que tiene VIH, porque lo empodera, porque le da seguridad, porque le quita muchos miedos, no todos, obviamente, porque hay otros que están en la otra parte de la pareja, o de la pareja, y la otra persona que no tiene VIH también le da seguridad. Porque lo que pasa es que es un mensaje que es muy difícil que cale, aunque sí está calando cada vez más. Porque el estigma y el rechazo sigue estando ahí. Y llegar al suelo y raspar ese pozo de tantos años no es tan fácil. Pero bueno, claro, de hecho se siguen dando muchos casos de me ha acostado con una persona que lleva siendo indetectable no sé cuántos años, pero aún así no me fío y prefiero hacerme la prueba. Entonces, ahí está esa limitación por muchos estudios que hay que lo comprueban, por muchas evidencias científicas que hayan, durante tanto tiempo ha sido una infección a la que se le ha tenido tanto miedo por la facilidad de infección que había a la hora de mantener una relación sexual, que sigue estando ahí ese miedo y yo creo que siempre las entidades comunitarias hemos como pedido a las administraciones, ¿no? al ministerio, que a ver si ellos mismos podrían hacerse eco de alguna de estas campañas para ver si ya por fin pudiese aterrizar un poco más en la calle, porque es cierto que las entidades podemos hacer estas campañas y podemos transmitir esta información dentro de nuestro ámbito, pero siempre van a quedar muchas zonas en las cuales o no existan entidades o no tengan tanta capacidad o tanta formación en el ámbito de salud sexual, que ese mensaje está quedando cojo y de poco me sirve que yo en Salamanca esté trabajando esto si luego a lo mejor me viene una persona de yo qué sé, de Albacete y allí no tiene ninguna entidad con la que pueda abordar esto y me va a generar otra vez el miedo entre toda la población que tengo aquí. Claro. Y muchas veces las entidades nos centramos, o en general los mensajes parece que se dirigen a las grandes ciudades, como decía Rubén, y hay muchas personas que no viven en grandes ciudades y que no tienen recursos, que no tienen un sitio donde preguntar, donde acudir, y en ese sentido yo creo que el servicio de ciber es muy válido en muchos sentidos, pero ahí especialmente, porque llegar a poblaciones más pequeñas o a gente que vive en pueblos, que pueda consultarte, pues, creo que es muy necesario. Y bueno, en el caso de Tostira, cuando llega a la parte de América Latina, ¿te has encontrado con muchas personas que te hayan preguntado o que no hayan entendido el porqué de una entidad de salud sexual en una app de contactos? No, como norma no. He tenido algún problema con algunos porque, bueno, pero no se puede, no. En mi caso ha sido insignificante. O sea, eso es algo muy positivo.
más bien he encontrado muchos mensajes de apoyo, de agradecimiento, de qué bien que estéis, qué bien que encontrarte por aquí, porque da como una especie de seguridad, un poco lo que decía antes Rubén, ¿no? Cuando entras a salas de chat, cuando tienes el perfil y saben que estás ahí, pues puedes recurrir o se quedan con el WhatsApp y luego te escriben. Sí, da como una seguridad. Además, esto es muy importante porque parece ser que muchas veces las personas tienen ciertas resistencias a poder acudir físicamente a las entidades porque alguien pueda verlas, entrar ahí, les pueda preguntar y por qué vas, etcétera, pero luego realmente desde el propio anonimato que les puede generar su casa y la pantalla de su teléfono móvil o de su ordenador, o sea, se detecta que es una necesidad para la población, ¿no? El poder hablar de salud sexual. Sin duda. Vamos, como te decía antes, para mí es una de las grandes virtudes de este programa, que le da la opción a tantísimas personas que muy probablemente primero no se iban a acercar a una entidad ni a otro sitio a preguntar, ni siquiera a llamar por teléfono, casi seguro, pero desde un anonimato, desde un nick o desde un perfil sin foto. O yo he tenido muchas personas que se abren el perfil sencillamente para hablar, para hacer una consulta, porque saben que me pueden encontrar, no, que pueden encontrar el perfil para preguntar. Pues creo que eso es muy importante. Muy, muy importante, porque no todo el mundo lo tiene tan fácil para todo. Así es, además es como una labor muchas veces muy invisibilizada, ¿no? Porque se realiza desde, o bien desde una entidad, o bien desde tu propia casa, y la gente no está viendo cómo estás interviniendo en ese momento, pero se están beneficiando muchísimas personas. Entonces, también empoderar la labor que se realiza desde los cibereducadores y las cibereducadoras en materia LGTB y en salud sexual, sobre este tipo de acciones que llevamos a cabo. También me gustaría preguntar... Ten en cuenta que ahora mismo si ya en situaciones normales, yo en el caso mío que llevo el WhatsApp y mis compañeros que contestan correos y tal, hay una gran cantidad de consultas por una situación como esta de confinamiento global. Pues bueno, es que las consultas como te estaba diciendo, se están disparando. Pero no solo ya de aquí, sino de todo el mundo que hable español y que pueda escribir, porque ahora mismo, si ya de por sí a lo mejor hay escasez de recursos, pues ahora mismo pues no hay recursos, Entonces poder dar esa oportunidad a las personas, creo que iba a decir. Mira, nos está escribiendo Álvaro, que bueno, fue el coordinador de salud sexual en Lambda, la entidad de Valencia, y también ha estado en Valladolid Diversa, así le hago un poco de publi a sus entidades. ¿Y qué porcentaje de la población creemos que conoce la existencia de estas entidades cuando hacen preguntas? Es decir, bueno, aquí yo creo que tú tienes una realidad muy distinta a la mía, porque probablemente en tu caso muchas personas entran en contacto contigo porque previamente conocen la entidad. Depende. O sea, pueden tener un conocimiento de la entidad. Un poco también lo apuntaba Rubén, cuando el programa de Ciber puede estar anunciado en la web de la entidad, pero el hecho, por ejemplo, de abrir perfiles en las aplicaciones, en el Guapo, en el Grindr, en fin, en tantas como hay, pues te da opción a llegar a cada perfil que abres. Está llegando probablemente a gente nueva, que a lo mejor no va a la web. ¿Me explico? Si tú entras en una sala de chat y entras, no sé, un día, 2, 3, 4, no, lo que sea, y estás allí presente, pues probablemente en esa sala de chat habrá personas que a lo mejor no van a visitar la web y te van a conocer. Entonces, da un servicio, pero también te sirve de publicidad de la entidad, porque cuanto más oportunidades das a las personas, más gente te está conociendo. Aquí, claro. Aquí en Salamanca nos pasa también un poquito lo que decís vosotros con el tema del nombre, ¿no? El hecho de llamarnos Comité Antisida es un nombre muy feo para que la gente quiera ir a una entidad a preguntar cositas. Entonces, hay muchas personas que nos están conociendo a través de las diferentes aplicaciones o de los diferentes perfiles que tenemos y que se sienten más cómodos y más cómodas preguntando por ahí,
porque yo entiendo que ir a lo mejor a un centro de ITS no me puede generar tanto rechazo porque simplemente puedo decir que me ha salido un herpes y no es algo de lo que me avergüence mucho, pero ir a un comité antisida ya suena a SIDA, ¿no? Ya que única y exclusivamente puedo ir a eso, o ir a Stop SIDA ya suena a lo mismo. Entonces, muchas veces el nombre y el estigma asociado a estas entidades es un rechazo muy grande que no es que no nos conozcan, sino que no nos quieren conocer, pero luego al encontrarnos en un espacio seguro sí quieren recurrir. Bueno, pues insisto, ese es uno de los grandes beneficios del programa, que te van a escribir, que te puedas encontrar, que te sirve de, comillas, publicidad de la entidad, que cada vez que abras un perfil en una aplicación distinta, es seguro que estás llegando a gente que probablemente no esté en otras aplicaciones, con lo cual se va ampliando el abanico de personas a las que puedes llegar y por tanto puedes llegar también a otro tipo de necesidades diferentes, que son diferentes, ¿no? Cuando ves el tipo de preguntas esto que hay, que escribe gente tan distinta y tan distintos, de tan diferentes lugares, pues las necesidades son distintas, no son iguales. Aunque haya un común denominador, no tiene la misma necesidad de la gente de Andalucía que la gente de Cataluña o la gente de Argentina o la gente de México o la gente de Ecuador, no tiene nada que ver. O sea, sí hay un común, evidentemente, pero hay muchas diferencias, muchísimas diferencias. Y darle la oportunidad, pues creo que es importante. Y otra cosa también que creo que es importante destacar, la posibilidad de vertebrar, de poder derivar a otros recursos. O sea, no estoy yo para yo mismo, yo porque soy el mejor, sino que si yo poco a poco te vas conociendo otros recursos, pues yo te iré derivando a Salamanca, a Madrid, a no sé, en fin, ser un poco, pues eso, vertebrar y darle opciones a las personas para que puedan elegir y sepan y conozcan. Y eso es una de las ventajas de la red ciber, como antes también había hablado, de bueno, que podemos compartir recursos. Y de que estamos todas en la misma lucha y que, lógicamente, cada una de nosotras vamos a conocer mucho mejor la realidad local que se encuentra ahí y vamos a saber colaborar. Exacto, porque al final lo importante es la persona. El centro de todo es la persona, es el usuario y sus necesidades. No es que venga todo, que se haga la prueba. No se trata, ni a entender no se trata de eso. Se trata de esto lo que hay, cómo te puedo apoyar, cómo te puedo acompañar. Y digo, chicas, también las chicas, me escriben muchas chicas y no solo la población. ¿Sí? La necesidad de las mujeres, por ejemplo, también son diferentes. ¿Y cómo se vive a nivel personal siendo cibereducador? Pues en mi caso se vive con mucha pasión y con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto, puesto que pues lo siento y lo vivo. Porque cuando yo conocí la intervención, yo que nací en un pueblo, que crecí en un espacio donde no tuve mucho acceso a recursos y conocí mucha gente, en fin, yo me imaginaba en mi pueblo o distintas personas, si yo hubiera tenido la oportunidad de preguntar, de acceder a lo que yo puedo ofrecer ahora mismo, hubiera sido grandioso, ¿no? Entonces a mí me apasiona. Seguramente no podré cubrir la necesidad de todas las personas, que son muchas, pero creo que estar ahí, creo que estar presente, estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a tender la mano, aunque solo sea estar, porque a veces no podemos hacer nada más que estar, y eso no es poco. Creo que es importante. Entonces lo vivo con ilusión. En estos días tengo que confesar que con bastante estrés, porque el mundo está como está y todos estamos un poco nerviosos y las consultas también se nota que hay más angustia que hace un mes. Bastante. No podemos acceder a los recursos, no podemos ir porque no podemos pruebas, por situación
espacio ha servido también un poquito para visibilizaros a todos los cibereducadores y a todas las cibereducadoras que actúan desde diferentes puntos, para dar visibilidad a este tipo de proyecto y a este tipo de recurso, porque como bien decimos, el centro de este proyecto son las personas a las que conseguimos llegar, que de otra manera no llegaríamos, y la ventaja que supone para esas personas poder encontrarnos en esos espacios. Y si desde aquí nos está viendo alguna entidad que pueda estar interesada en desarrollar este tipo de proyectos y no sepa cómo, os animo a que os pongáis en contacto con la entidad Stop SIDA, que os informarán de las formaciones que realizan de manera periódica sobre cibereducación, para poder ver un poco si podéis acceder a ellas o qué recursos os pueden facilitar, y también para que conozcáis un poquito la red de ciber que existe, por el tiempo en el que no podáis a lo mejor abarcar este espacio, conocer cuál es el servicio más cercano para eso mismo, ¿no? Para poder darle la ayuda a la persona que nos va a contactar, que muchas veces nos va a contactar por situación geográfica, porque somos la entidad más cercana o la más conocida en la zona en la que está. Así que, sobre todo, dar visibilidad y dar valor a esa labor de personas que estáis en estos días recibiendo consultas, intentando dejar a un lado esa vida personal que tenéis, ¿no? Y viviendo, como bien decías, con mucha intensidad todas esas demandas que tiene la población. Así que desde aquí, desde el Comité de Salamanca, os damos las gracias a Rubén, a ti, José Carlos, a Stop SIDA por haber querido participar y por haber querido visibilizar esta gran labor. A la gente que nos esté viendo le recordamos que mañana conoceremos un poquito más Stop SIDA con Luis, que nos hablará de cómo abordan el chemsex, y para aquellas personas que no sepan lo que es el chemsex, pueden conocerlo de primera mano de una persona que tiene mucha experiencia en este abordaje. Así que nos vemos mañana a la misma hora, y lo dicho, eterno agradecimiento por haber querido compartir este espacio con nosotras. Muchas gracias a ti, Oliver. Así que nada, un besito muy Y grande. tú no ves que quiero seguir comiendo